Amados hermanos y hermanas en Cristo, detengámonos por un instante en el torbellino de nuestras vidas cotidianas. En medio del ruido constante de este mundo, donde las voces claman por nuestra atención en cada esquina, ¿hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre las verdades eternas que moldean nuestras almas? Hoy, no nos embarcaremos en una discusión ligera o superficial. Nos adentraremos en el corazón mismo de nuestra fe, en las enseñanzas sagradas que nos guían hacia una vida de plenitud y santidad. La palabra de Dios, nuestra brújula infalible, nos ilumina en cada paso de nuestro camino. Ella nos revela la belleza inefable del plan divino para nuestras vidas, un plan tejido con amor, propósito y una profunda comprensión de nuestra naturaleza humana. Pero también, con la misma claridad y firmeza, nos advierte sobre los senderos oscuros que nos alejan de esa luz, los caminos que conducen a la desilusión, al quebrantamiento y, en última instancia, a la separación de nuestro Creador. Hoy, nuestro enfoque se centrará en un aspecto crucial de esa guía divina, nuestra sexualidad. Dios, en su infinita sabiduría, nos creó como seres sexuados, dotándonos de la capacidad de experimentar una profunda intimidad y conexión. El matrimonio, instituido por Él desde el principio, es el marco sagrado donde esta intimidad encuentra su expresión más plena y bendecida. Sin embargo, fuera de este diseño divino, existen realidades que la Biblia, con amor pero con firmeza, señala como contrarias a su voluntad, como sombras que oscurecen la belleza de su creación. No nos acerquemos a este tema con ligereza o con una mentalidad de juicio. Nuestro propósito no es señalar con dedo acusador, sino abrir nuestros corazones a la verdad, a la luz que emana de las Escrituras. Buscamos comprender, con humildad y reverencia, lo que Dios nos revela sobre nuestra sexualidad, no para sentirnos culpables o condenados, sino para ser libres, para vivir vidas que honren a aquel que nos amó primero y dio su vida por nosotros. A lo largo de este tiempo juntos, exploraremos 7 áreas específicas que la Biblia aborda con claridad en relación con la sexualidad. Estas no son meras reglas arbitrarias, son principios fundamentales diseñados para protegernos, para preservar la santidad del matrimonio y para reflejar el amor puro y sacrificial de Cristo por su Iglesia. Al comprender estas verdades, estaremos mejor equipados para navegar por las complejas aguas de este mundo, resistir las tentaciones que nos asedian y vivir en la libertad y la alegría que solo se encuentran en la obediencia a la voluntad de Dios. Permítanme recordarles, amados, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No nos acercamos a este tema desde una posición de superioridad moral, sino como compañeros de viaje en esta jornada de fe, buscando juntos la verdad y la gracia que nos transforman. Si en algún momento te sientes identificado con alguna de las áreas que exploraremos, recuerda que en Cristo hay perdón, restauración y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Su amor incondicional nos abraza y nos ofrece la fuerza para dejar atrás lo que nos aparta de Él. Así que, con corazones abiertos y mentes dispuestas, embarquémonos en este estudio de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos revele la profundidad del amor de Dios por nosotros en cada enseñanza que encontremos. Que al final de este tiempo juntos, estemos más decididos que nunca a vivir vidas que reflejen la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. El primer sendero que debemos examinar es aquel que la Biblia aborda con claridad y firmeza, la práctica de la homosexualidad. Para comprender la perspectiva bíblica sobre este tema, debemos sumergirnos en las Escrituras, permitiendo que su voz resuene en nuestros corazones. Desde las primeras páginas del Génesis, vemos el diseño divino para la sexualidad humana, la unión entre un hombre y una mujer en el vínculo sagrado del matrimonio. Este diseño se repite y se reafirma a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, encontramos una declaración inequívoca: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esta no es una mera opinión cultural de una época pasada,
es una declaración directa de la ley moral dada por Dios mismo a su pueblo. La palabra abominación en el hebreo original conlleva un significado de profunda repulsión y detestabilidad a los ojos de Dios. Avanzando al Nuevo Testamento, encontramos al apóstol Pablo abordando este tema en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27. Él describe cómo, al apartarse de Dios, la humanidad cayó en la idolatría y en una degeneración moral que se manifestó en diversas formas, incluyendo las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Pablo escribe: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí, Pablo no solo condena la práctica homosexual, sino que la describe como una desviación del uso natural de la sexualidad humana, tal como fue diseñado por Dios. Él señala que esta desviación trae consigo consecuencias, una retribución debida a su extravío. Esta no es una palabra de juicio humano, sino una observación de las consecuencias espirituales y morales de apartarse del plan divino. En su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, Pablo vuelve a abordar este tema al enumerar una serie de pecados que impiden la herencia del reino de Dios. Él incluye en esta lista a los afeminados y a los que se echan con varones. Si bien la interpretación precisa de la palabra afeminados ha sido objeto de debate, el contexto general y la frase siguiente, los que se echan con varones, apuntan claramente a la condena de las relaciones sexuales homosexuales. Es crucial entender, amados, que estas enseñanzas bíblicas no surgen de un odio o prejuicio hacia las personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo. La Biblia nos llama a amar a todos, incluso a nuestros enemigos, con el amor de Cristo. Sin embargo, el amor no significa aprobar o justificar conductas que la palabra de Dios claramente señala como pecado. Amar a alguien implica desear lo mejor para esa persona, y lo mejor para cada uno de nosotros es vivir en obediencia a la voluntad de nuestro Creador. Para aquellos que luchan con la atracción hacia el mismo sexo, la Biblia ofrece un camino de esperanza y transformación a través de Jesucristo. El Evangelio nos dice que todos hemos pecado y necesitamos la gracia y el perdón de Dios. La identidad fundamental de un creyente no se basa en sus atracciones o deseos, sino en su relación con Cristo. A través del poder del Espíritu Santo, es posible experimentar un cambio en nuestros deseos y vivir una vida que honre a Dios en todas las áreas, incluyendo nuestra sexualidad. El llamado a la pureza sexual es un llamado universal para todos los creyentes, independientemente de sus atracciones. Significa vivir de acuerdo con el diseño de Dios para la sexualidad, reservando la intimidad sexual para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Este no es un camino fácil, pero es un camino que conduce a la verdadera libertad y plenitud en Cristo. La comunidad cristiana tiene la responsabilidad de ofrecer apoyo, amor y comprensión a aquellos que luchan con estos desafíos, caminando junto a ellos en su jornada de fe. El segundo pecado sexual que debemos considerar es la sensualidad. Esta se refiere a una inclinación excesiva hacia el placer de los sentidos, especialmente en lo que concierne al deseo sexual. Va más allá de la simple apreciación de la belleza o el disfrute de los placeres legítimos, implica una obsesión o una falta de moderación en la búsqueda de la gratificación física y emocional. La sensualidad puede manifestarse de muchas maneras en nuestra vida cotidiana. Puede ser la mirada lasciva que se detiene con intención impura, la imaginación desenfrenada que se deleita en fantasías sexuales, o la búsqueda constante de estímulos eróticos a través de diversos medios. También puede manifestarse en la forma en que nos vestimos, buscando provocar o atraer la atención sexual de otros de manera inapropiada. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de la sensualidad. En su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19,
el apóstol Pablo incluye la lascivia entre las obras de la carne, aquellas acciones y actitudes que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa y nos alejan de Dios. La lascivia, en este contexto, se refiere a una sensualidad desenfrenada, a una falta de control sobre nuestros deseos carnales. Jesús mismo elevó el estándar de pureza al enseñar en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estas palabras nos revelan que el pecado no se limita a las acciones externas, comienza en el corazón, en los pensamientos y deseos que alimentamos. La sensualidad, al alimentar pensamientos y deseos impuros, nos coloca en un terreno peligroso, abriendo la puerta a pecados mayores. ¿Cómo podemos protegernos de la sensualidad? La Biblia nos ofrece principios claros. En primer lugar, debemos cultivar una mente renovada, llenando nuestros pensamientos con lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Filipenses 4:8. Esto implica ser selectivos con lo que permitimos entrar en nuestra mente a través de nuestros ojos y oídos. Debemos evitar la pornografía, el entretenimiento sexualmente explícito y cualquier cosa que incite deseos impuros. En segundo lugar, la modestia en el vestir es fundamental. Nuestra ropa debe reflejar un corazón y una mente centrados en la pureza y la santidad. No se trata de cubrirnos con ropas holgadas sin forma, sino de vestirnos de manera que honre a Dios y respete la dignidad de los demás. Nuestra vestimenta no debe ser diseñada para provocar la tentación sexual o atraer una atención inapropiada. Como dice 1 Timoteo 2, 9-10, las mujeres deben vestirse de ropa decorosa, con pudor y modestia, sino con buenas obras. Este principio se aplica también a los hombres. En tercer lugar, debemos practicar el autocontrol y la disciplina en todas las áreas de nuestra vida. Esto incluye ser conscientes de nuestros impulsos sexuales y aprender a gobernarlos en lugar de ser gobernados por ellos. La oración, el estudio de la Biblia y la rendición de cuentas con otros creyentes pueden fortalecernos en esta área. La sensualidad puede parecer inofensiva al principio, pero tiene el poder de corromper nuestros corazones y llevarnos por caminos de oscuridad y pecado. Al estar vigilantes y aplicar los principios bíblicos en nuestra vida, podemos protegernos de su influencia destructiva y vivir en la libertad y la pureza que Cristo nos ofrece. El tercer pecado sexual que la Biblia condena es la lascivia. A menudo se utiliza indistintamente con la sensualidad, pero podemos entenderla como el deseo sexual desenfrenado e incontrolable, una codicia insaciable por la gratificación carnal. Es una fuerza poderosa que puede nublar nuestro juicio, distorsionar nuestras prioridades y llevarnos a tomar decisiones que lamentaremos profundamente. La lascivia no se limita a la atracción física, se adentra en el reino de la obsesión y la compulsión. Una persona dominada por la lascivia puede pasar gran parte de su tiempo pensando en sexo, buscando constantemente nuevas formas de satisfacer sus deseos, incluso si eso implica dañar a otros o violar principios morales. La Biblia es clara en su condena de la lascivia. Ya hemos visto cómo Pablo la incluye entre las obras de la carne en Gálatas 5. En su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, él exhorta a los creyentes a hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí, la lascivia se menciona junto con otros pecados graves, resaltando su naturaleza destructiva. Jesús, en su enseñanza sobre el adulterio en el corazón, también aborda la raíz de la lascivia. Él nos muestra que el problema no comienza con el acto físico, sino con el deseo impuro que se alberga en el corazón. La lascivia es ese deseo llevado al extremo, una codicia que consume y que nos aleja de la pureza y la santidad que Dios espera de nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de la lascivia? En primer lugar, nos separa de Dios. Nuestro pecado nos aísla de la comunión con nuestro Creador, y la lascivia, al ser una forma de idolatría del yo y de nuestros deseos carnales,
nos aparta aún más de su presencia. En segundo lugar, daña nuestras relaciones con los demás. La lascivia nos lleva a ver a las personas como objetos de gratificación sexual, en lugar de seres humanos valiosos creados a imagen de Dios. Esto puede conducir a la explotación, al engaño y a la ruptura de la confianza en nuestras relaciones. En tercer lugar, la lascivia tiene consecuencias espirituales. Nos endurece el corazón, nos ciega a la verdad y nos hace menos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Nos debilita espiritualmente, haciéndonos más vulnerables a otras tentaciones y pecados. ¿Cómo podemos vencer la lascivia? La clave está en la transformación de nuestro corazón y nuestra mente. Debemos pedirle a Dios que nos limpie por dentro, que renueve nuestro espíritu y que nos dé un corazón que anhele lo que es puro y santo. Debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, meditando en sus enseñanzas y permitiendo que moldeen nuestros pensamientos y deseos. La oración es también una herramienta poderosa en esta lucha. Debemos clamar a Dios por fortaleza para resistir la tentación y por la gracia para vivir en pureza. También es importante rodearnos de una comunidad de creyentes que nos animen y nos apoyen en nuestro camino de fe. La rendición de cuentas con otros puede ser especialmente útil para aquellos que luchan contra la lascivia. Vencer la lascivia no es una tarea fácil, pero es posible a través del poder de Cristo. Él nos ofrece el perdón por nuestros pecados pasados y la fuerza para vivir una vida nueva, libre de la esclavitud de nuestros deseos carnales. Al enfocarnos en Él, al buscar su rostro y al permitir que su Espíritu Santo nos transforme, podemos experimentar la victoria sobre la lascivia y caminar en la luz de su amor. El cuarto pecado sexual que la Biblia condena es el adulterio. Este es un tema de gran seriedad en las Escrituras, ya que ataca el corazón mismo del matrimonio, la institución fundamental establecida por Dios para la sociedad humana. El adulterio se define como la infidelidad conyugal, es decir, tener relaciones sexuales con alguien que no es el cónyuge. La Biblia considera el adulterio como un pecado grave por varias razones. En primer lugar, viola el pacto sagrado que un hombre y una mujer hacen ante Dios y ante los hombres al unirse en matrimonio. Este pacto implica fidelidad exclusiva, un compromiso de amarse y honrarse mutuamente por el resto de sus vidas. El adulterio rompe este pacto y traiciona la confianza del cónyuge. En segundo lugar, el adulterio daña profundamente la relación entre los cónyuges. Destruye la intimidad emocional, la confianza y el respeto mutuo que son esenciales para un matrimonio saludable. Las heridas causadas por el adulterio pueden ser muy difíciles de sanar y, en muchos casos, conducen a la disolución del matrimonio y al sufrimiento de todos los involucrados, incluyendo los hijos. En tercer lugar, el adulterio tiene consecuencias espirituales. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20. El adulterio profana este templo y nos separa de Dios. También daña nuestro testimonio como creyentes y puede influir negativamente en aquellos que nos rodean. La Biblia condena el adulterio de manera inequívoca. El séptimo mandamiento en Éxodo 20:14 declara: no cometerás adulterio. Este mandamiento es parte de la ley moral de Dios, que es eterna y universal. Jesús mismo reafirmó la seriedad del adulterio en Mateo 5, 27-28, como vimos anteriormente, al mostrar que incluso el deseo lascivo en el corazón ya es una forma de adulterio. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos numerosas advertencias sobre los peligros del adulterio y sus consecuencias destructivas. El libro de Proverbios, en particular, dedica varios pasajes a este tema, describiendo la amargura y el arrepentimiento que inevitablemente siguen al pecado del adulterio. El Nuevo Testamento también enfatiza la importancia de la fidelidad matrimonial. La carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, declara: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Esta afirmación subraya la santidad del matrimonio y la seriedad del pecado del adulterio a los ojos de Dios. La historia bíblica del rey David y Betsabé es un ejemplo trágico de las consecuencias devastadoras del adulterio. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cedió a la tentación y cometió adulterio con la esposa de uno de sus leales soldados. Intentó encubrir su pecado, lo que finalmente lo llevó a cometer asesinato. Aunque David se arrepintió sinceramente, las consecuencias de sus acciones lo persiguieron a él y a su familia durante muchos años. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nadie está inmune a la tentación, sin importar cuán fuerte o espiritual parezca. Debemos estar siempre vigilantes y guardar nuestro corazón con diligencia. En segundo lugar, el pecado siempre tiene consecuencias, incluso si es perdonado por Dios. En tercer lugar, el arrepentimiento sincero es esencial para la restauración, pero no siempre elimina por completo las cicatrices del pecado. El adulterio es un pecado que hiere profundamente a Dios, a nuestro cónyuge y a nosotros mismos. Es una traición de la confianza, una violación de un pacto sagrado y una ofensa contra la santidad del matrimonio. Si has cometido adulterio, o si estás luchando con la tentación en esta área, te animo a buscar el perdón de Dios y a buscar ayuda y consejería para restaurar tu matrimonio. En Cristo, hay esperanza y sanidad para aquellos que se arrepienten y buscan su gracia. El quinto pecado sexual que la Biblia condena es la fornicación. Este término se refiere a la actividad sexual fuera del matrimonio. Abarca una amplia gama de comportamientos, incluyendo las relaciones sexuales premaritales, las relaciones sexuales extramatrimoniales, que también se consideran adulterio, y cualquier otra forma de intimidad sexual que no se lleve a cabo dentro del vínculo sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer. La Biblia establece claramente que el matrimonio es el contexto apropiado para la expresión sexual. Desde el principio de la creación, Dios diseñó la unión entre un hombre y una mujer como la base de la familia y el lugar donde la intimidad sexual encuentra su propósito y significado. Cualquier actividad sexual fuera de este marco se considera fornicación y es contraria a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo aborda este tema en varias de sus cartas. En 1 Tesalonicenses 4, 3-5, escribe: «Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios». Aquí, Pablo vincula la santificación, el proceso de ser apartados para Dios, con la abstención de la fornicación. Él nos llama a controlar nuestros cuerpos con santidad y honor, en lugar de dejarnos llevar por los deseos carnales. En su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 a 20, Pablo enfatiza la seriedad de la fornicación al decir: «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas palabras nos revelan la profunda conexión entre nuestra sexualidad y nuestra relación con Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, ha sido comprado por el precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, debemos usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios, y la fornicación profana este propósito sagrado. ¿Cuáles son las consecuencias de la fornicación? A nivel personal, puede generar sentimientos de culpa, vergüenza y arrepentimiento. Puede dañar nuestra autoestima y nuestra capacidad para formar relaciones saludables en el futuro. También puede tener consecuencias físicas, como enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. A nivel relacional, la fornicación puede causar dolor y quebrantamiento en las familias.
Las relaciones sexuales premaritales pueden oscurecer el juicio y dificultar la evaluación objetiva de la compatibilidad a largo plazo en una relación. El adulterio, como forma de fornicación, destruye la confianza y la intimidad en el matrimonio. La Biblia nos llama a vivir en pureza sexual antes del matrimonio y a mantener la fidelidad dentro del matrimonio. Este no es un llamado a la represión o a la negación de nuestra sexualidad, sino a la honra y al respeto por el diseño de Dios. Él nos creó para la intimidad, pero dentro del marco seguro y sagrado del matrimonio. Si has caído en la fornicación, o si estás luchando con la tentación en esta área, recuerda que Dios te ama y te ofrece su perdón. Arrepiéntete de tu pecado, confíalo a Dios y busca su gracia para vivir de acuerdo con su voluntad. La pureza sexual es posible a través del poder del Espíritu Santo. El sexto pecado sexual que la Biblia aborda es la masturbación. Este es un tema que a menudo genera debate entre los creyentes, ya que la Biblia no lo menciona directamente con ese término. Sin embargo, al examinar los principios bíblicos sobre la pureza sexual, la lujuria y el uso apropiado de nuestros cuerpos, podemos obtener una comprensión de la perspectiva bíblica sobre esta práctica. Como vimos anteriormente, Jesús enseñó que mirar a alguien con deseo lascivo ya es cometer adulterio en el corazón. Este principio nos muestra que nuestros pensamientos y deseos son importantes a los ojos de Dios. La masturbación a menudo está motivada por la lujuria, por el deseo de gratificación sexual fuera del contexto del matrimonio. En este sentido, puede ser vista como una manifestación interna de la lujuria. Además, la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19-20. Algunos argumentan que la masturbación no glorifica a Dios con nuestro cuerpo, sino que lo utiliza para la gratificación personal de una manera que no está alineada con el propósito divino para la sexualidad. También se ha argumentado que la masturbación puede llevar a una objetivación de la sexualidad, donde el enfoque se centra en la gratificación personal en lugar de la intimidad y la conexión dentro de una relación de amor y compromiso. Puede crear una dependencia de la estimulación sexual solitaria, lo que dificulta la formación de relaciones íntimas saludables con otros. Para aquellos que luchan con la masturbación, es importante buscar la raíz del problema. ¿Está motivada por la lujuria? ¿Es una forma de escape o de lidiar con el estrés o la ansiedad? ¿Está creando una dependencia que te aleja de Dios y de los demás? La Biblia nos ofrece principios para vencer la tentación en cualquier área de nuestra vida. Esto incluye reconocer la tentación, huir de las situaciones que nos llevan a pecar, llenar nuestra mente con la palabra de Dios, orar por fortaleza y buscar el apoyo de otros creyentes. En el caso de la masturbación, esto podría implicar evitar la pornografía y otros estímulos sexuales, cultivar pensamientos puros y enfocarse en actividades que glorifiquen a Dios. También podría ser útil buscar la rendición de cuentas con un amigo de confianza o un líder espiritual que pueda ofrecer apoyo y oración. Es importante abordar este tema con gracia y comprensión. Para algunos creyentes, la masturbación puede ser una lucha significativa. La clave está en buscar la dirección de Dios en su palabra y en esforzarnos por vivir en pureza en todas las áreas de nuestra vida. El séptimo pecado sexual que la Biblia condena es la prostitución. Esta práctica implica el ofrecimiento del cuerpo para actos sexuales a cambio de una compensación económica. La Biblia aborda la prostitución tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, revelando la perspectiva de Dios sobre esta actividad. En el Antiguo Testamento, la prostitución a menudo estaba asociada con la idolatría y las prácticas religiosas paganas. En Levítico 19:29, Dios le dice a su pueblo: no profanes a tu hija haciéndola ramera, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Aquí, la prostitución se presenta como una profanación y una fuente de maldad en la tierra. El libro de Proverbios también advierte repetidamente sobre los peligros de involucrarse con prostitutas,
describiendo las consecuencias amargas y destructivas que siguen a esta práctica. Se enfatiza la pérdida de honor, la ruina financiera y el daño a la propia vida. En el Nuevo Testamento, Jesús mostró compasión hacia las prostitutas, como vemos en el encuentro con la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8, 1-11, y en su interacción con otras mujeres de mala reputación. Sin embargo, su compasión no implicaba la aprobación de su estilo de vida. Él las llamó al arrepentimiento y a una vida nueva. El apóstol Pablo aborda la prostitución en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 a 18. Él argumenta que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y que unirse a una prostituta es tomar un miembro de Cristo y unirlo a una ramera. Él concluye con la firme exhortación: huid de la fornicación. En este contexto, la prostitución se considera una forma grave de fornicación que deshonra el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. La prostitución tiene consecuencias devastadoras tanto para la persona que la ejerce como para quienes la utilizan. Para la persona que se prostituye, puede llevar a la explotación, al abuso, a la pérdida de autoestima, a enfermedades de transmisión sexual y a un ciclo de dependencia difícil de romper. Para quienes recurren a la prostitución, puede fomentar una visión objetivada y deshumanizada de la sexualidad, dañar sus relaciones y contribuir a la demanda que perpetúa esta forma de explotación. Además de la prostitución en sí, la Biblia también condena cualquier actividad que contribuya a ella, como el proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual. Estas prácticas son una grave violación de la dignidad humana y son aborrecibles a los ojos de Dios. La pornografía, aunque no es exactamente lo mismo que la prostitución, a menudo está estrechamente relacionada con ella. La pornografía crea una demanda de contenido sexual que a menudo involucra la explotación de personas. También puede fomentar una visión distorsionada de la sexualidad y las relaciones, llevando a la lujuria, la adicción y la insatisfacción en la vida real. La perspectiva bíblica sobre la prostitución es clara, es contraria a la voluntad de Dios y tiene consecuencias destructivas. Si estás involucrado en la prostitución de alguna manera, te animo a buscar ayuda y a encontrar el camino hacia la libertad y la restauración que ofrece Cristo. Tu valor no está determinado por lo que haces con tu cuerpo, sino por el hecho de que eres creado a imagen de Dios y amado por Él incondicionalmente. Finalmente, el séptimo pecado sexual que debemos examinar es el incesto. Este se refiere a las relaciones sexuales entre personas que están relacionadas por lazos familiares cercanos, como padres e hijos, hermanos y hermanas, o abuelos y nietos. La Biblia condena explícitamente el incesto en varios pasajes. En el libro de Levítico, capítulo 18, Dios establece una serie de prohibiciones sexuales para su pueblo, incluyendo relaciones sexuales con diversos parientes cercanos. Estos pasajes son muy específicos al detallar las relaciones que están prohibidas, resaltando la seriedad con la que Dios considera el incesto. La repugnancia hacia el incesto en la Biblia se basa en varios principios importantes. En primer lugar, el incesto viola el orden natural de las relaciones familiares. Dios diseñó la familia como un lugar de amor, seguridad y apoyo, con roles y límites claros. El incesto cruza estos límites y distorsiona la dinámica familiar de manera profunda y dañina. En segundo lugar, el incesto puede llevar a graves consecuencias genéticas debido a la mayor probabilidad de que los hijos hereden genes recesivos dañinos cuando los padres están estrechamente relacionados. En tercer lugar, el incesto a menudo implica una dinámica de poder y abuso, especialmente cuando la relación es entre un adulto y un niño. Esto causa un trauma emocional y psicológico profundo y duradero en la víctima. La Biblia presenta algunos ejemplos trágicos de incesto, como el caso de Lot y sus hijas después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 30-38, y el caso de Amnón y Tamar, medio hermanos, en el libro de 2 Samuel, capítulo 13. Estos relatos muestran el dolor,
la confusión y las consecuencias destructivas que resultan de la violación de los límites morales establecidos por Dios en relación con las relaciones familiares. Es importante entender que la condena bíblica del incesto no solo se refiere al acto sexual en sí, sino también a cualquier forma de abuso o explotación dentro de la familia. Dios espera que honremos y protejamos a nuestros familiares, especialmente a los más vulnerables, y que mantengamos límites saludables en nuestras relaciones. El incesto es una grave ofensa contra Dios y contra la humanidad. Causa un daño inmenso a las víctimas y a las familias involucradas, y tiene consecuencias espirituales profundas. Si tú o alguien que conoces ha sido afectado por el incesto, es crucial buscar ayuda profesional y apoyo espiritual para encontrar sanidad y restauración. Amados hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino que nos ha llevado a examinar 7 áreas específicas que la Biblia aborda en relación con nuestra sexualidad. Hemos visto que la palabra de Dios nos ofrece una guía clara y firme sobre cómo vivir vidas que honren a nuestro Creador en este aspecto tan importante de nuestra existencia. Es fundamental recordar que estas enseñanzas no son un conjunto de reglas arbitrarias diseñadas para oprimirnos o privarnos de la alegría. Son principios amorosos dados por un Dios que nos conoce profundamente y que desea lo mejor para nosotros. Él sabe que apartarnos de su diseño para nuestra sexualidad solo conduce al dolor, al quebrantamiento y a la separación de Él. La buena noticia es que en Jesucristo encontramos perdón, sanidad y la fuerza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No importa cuáles hayan sido nuestros errores o nuestras luchas en el pasado, su gracia es suficiente para cubrir nuestros pecados y su Espíritu Santo nos capacita para caminar en pureza. El llamado a la pureza sexual es un llamado a vivir vidas que reflejen el amor y la santidad de Cristo. Significa honrar a Dios con nuestros cuerpos, cultivar pensamientos puros, mantener la fidelidad en el matrimonio y abstenernos de cualquier forma de actividad sexual que no esté dentro del marco de su diseño. Este no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Al obedecer la palabra de Dios en esta área, experimentamos la verdadera libertad, la paz y la alegría que solo se encuentran en Él. Nuestras relaciones se fortalecen, nuestro testimonio como creyentes se vuelve más poderoso y glorificamos a Dios con nuestras vidas. Si estás luchando en alguna de estas áreas, te animo a no rendirte. Busca la ayuda de Dios en oración, sumérgete en su palabra, rodéate de una comunidad de creyentes que te apoyen y considera buscar consejería cristiana. Recuerda que no estás solo en esta lucha, Dios está contigo y te ofrece su gracia en cada paso del camino. Que el Espíritu Santo nos siga guiando y fortaleciendo en nuestro caminar hacia la santidad. Que nuestros corazones estén siempre abiertos a la verdad de la palabra de Dios y que nuestras vidas reflejen el amor y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Amén.